Mi objetivo en la vida. Un capítulo más. ¿Realmente Mérida es para los meridanos o se está convirtiendo en un Mérida para los extranjeros? ¿Es verdad que en un par de años ya no nos alcanzará a los meridanos para comprar una vivienda en Mérida? ¿Nuestras vialidades están correctamente realizadas y nuestro transporte público realmente es de calidad como lo dicen las autoridades? Esta y otras preguntas las resolveremos el día de hoy con nuestra invitada. Ella es ingeniero industrial, logística, tiene un máster en políticas públicas y urbanas en la Universidad de Glasgow, Escocia, y además es consultor en políticas públicas y docente de políticas públicas. Bienvenida, Graciela Carrillo. Muchas gracias, muchas gracias. Grace para los amigos, Grace Carrillo para los amigos. Pero si le dices a alguien quién es Graciela, te van a decir ¿qué? Bueno, pues hemos visto que tienes como muchos videos ahorita en YouTube. A través de eso estás como llevando una iniciativa. Estás de alguna manera apoyando en todos esos movimientos que tienen que ver con políticas públicas. Pero para todos aquellos que aún no te conocen, ¿puedes hablarnos un poquito qué es lo que hace Grace? Pues a lo que me dedico es a hacer consultoría sobre temas de desarrollo urbano, particularmente en municipios y ciudades, ¿no? En diferentes partes de la República en general. Pero últimamente, y de hecho ya va a cumplir un año, que me preguntaron, oye, ¿qué es la gentrificación, no? Porque se empezó a hablar mucho de eso, se empezó a utilizar mucho el término. Y yo empecé a tratar de corregir un poco porque escuchaba que se utilizaba el término gentrificación para cosas que no significan gentrificación. O particularmente vi una publicación en el Diario Yucatán en donde hablaban de que ya no se puede comprar vivienda por culpa de que viene mucha gente a vivir a Mérida, por culpa de la gentrificación. Y me molestó mucho, la verdad, y dije, no, eso no es así, no, eso no funciona de esa forma. Y entonces ya me dijeron, oye, ¿por qué no haces un video explicando de qué se trata? Así como me lo explicaste a mí, y dije, bueno, vamos a intentarlo. Hice un videíto sobre la gentrificación y otros temitas, como el segundo anillo periférico, ese tipo de temas. Y resulta que pues parece que a la gente sí le llama la atención esos temas, ¿no? Y fue que me fui dando cuenta, justamente estamos empezando en Mérida a vivir las consecuencias negativas de la planeación mal hecha, la verdad, la planeación desordenada de la ciudad, y ahorita lo estamos empezando a sentir todas las cosas negativas que salen de hacer una mala planeación. Y justo yo entiendo que por eso es que está haciendo mucho eco ese tipo de videos en donde explico esos temas. Y últimamente abordamos también problemáticas muy específicas que tienen en algunas colonias. Y he disfrutado mucho poder apoyar en lo que yo pueda a los vecinos y las vecinas que me contactan, para que sepan a dónde hay que acudir, a quién hay que reclamarle, ya sabes, hacia dónde hay que dirigir el enojo para que traten de tener, o tratemos de que lo que ellos están exigiendo pues tenga una respuesta positiva. Entonces, el tema de hacer videos y hacer este tipo de cosas, pues de ahí nació, y lo empecé a hacer un poco más seguido, lo más que pude, hasta ahora lo más que puedo, y no nada más es algo que me llena de, la verdad, de energía poder ir y apoyar y ayudar en lo que yo pueda. No, que igual ayuda en el tema pues de la chamba, ¿no? Porque pues han salido pues a lo mejor pláticas o conferencias o cosas que la verdad son muy padres, y el poder acudir a esas cosas, y al final de cuentas pues de eso se trata lo que yo hago, hacer consultoría y donde yo pueda ayudar, pues ahí estar. Sí, y vamos a ir abordando a través de esta plática varios de esos puntos. Vamos a ir desmenuzando un poquito todas esas temáticas, ¿no? Para comenzar, hace poquito estuvo en redes sociales un tema, y pues aquí con esto te quiero preguntar, el caso del español que amenazó a una chica en una cafetería, y además de otros extranjeros que han estado de alguna manera cerrando playas o realizando algún disturbio en alguna parte de la ciudad o fuera de ella, en los municipios incluso.
¿Este es una problemática aislada o es un síntoma de un problema mayor? Sí, justamente el último video que subí fue sobre ese tema en particular. Yo creo que es muy fácil tratar de ver el problema más obvio que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Y el más obvio es, esos extranjeros, esos foráneos que vienen aquí y quieren imponer y no sé qué. Y nos vamos sobre esa persona en particular, ¿no? Pero la realidad es que justo lo que acabas de decir es este español que hizo ese acto agresivo, ¿no? Es en Chelem que lo mismo, cierra una playa, es un chuburná. Y eso solo es en Yucatán. Tenemos muchos casos en la Ciudad de México y en toda la República en general de personas que vienen del extranjero, a veces foráneas, pero los más sonados son del extranjero, y que tienen estos conflictos, ¿no? Entonces, no es un caso aislado, ¿no? Son cosas que están pasando ya muy puntuales. Entonces, cuando tú estás viendo que algo está sucediendo repetidamente, es momento de ponerte a preguntar, oye, ¿cuál es la verdadera causa debajo de estos conflictos que se están dando? Y la causa no es cada una de esas personas con los que vemos, a los extranjeros que vemos, son unos desgraciados diablos que nos vienen aquí a querer fregar la vida, ¿no? Realmente no, o sea, las personas vienen a vivir pues su retiro, a pasarla bien, o sea, tratando de salir desde el punto de pensar, estas personas, estoy segura que no vinieron aquí con la idea de fastidiarte la vida, de ver cómo friegan a los mexicanos. No, no es así, o sea, vinieron aquí buscando una mejor vida, etc. ¿Qué está pasando? Algo que podemos pensar es, ¿quién trae a estas personas, ¿no? Cuando vienen estas personas a vivir aquí, ¿por qué vienen? ¿Qué incentivos tienen para venir a vivir acá? Cuando vienen acá, ¿existe algún tipo de sistema para que estas personas conozcan cómo es la legislación en México, ¿no? Hay un folleto que diga, bienvenido a México, esto es lo que puedes y no puedes hacer. Bienvenido a Mérida, esta es la forma en la que nosotros hacemos las cosas, esta es la ley, porque en tu país así es. Entonces ellos vienen aquí con una cultura, con una forma de hacer las cosas, pensando que pueden actuar de la misma manera, que en muchas ocasiones se entiende por ignorancia, por lo que tú quieras, por soberbia, pero uno debería, como autoridad, sobre todo, decir, bueno, todas estas personas que están viniendo, yo tengo que asumir que no saben absolutamente nada de mi país. ¿Qué voy a hacer para que sepan cuál es la forma en la que nosotros convivimos? ¿Cuáles son esas reglas de convivencia que nosotros tenemos? ¿Quién se los está explicando? Porque a mí me parece que todas esas personas de los videos no tienen absoluta idea de que en México las playas son públicas, a diferencia en sus países, ¿no? Entonces ellos vienen con la idea de yo compré esta propiedad y bueno, esto también es mi propiedad. Y la verdad me he encontrado en casos en donde les dijeron que era de su propiedad. Los mismos que hacen todos estos trámites, porque también es un negocio el apoyar a estas personas a venir a vivir acá, abrirles sus fideicomisos, hacer todos esos temas. Hay gente muy chida que hace eso, conozco gente que a eso se dedica y que se encargan de explicarles todo, pero hay muchísima gente que no hacen eso. Lo hacen y con tal de vender, con tal de sacar el negocio, les dicen otras cosas, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Es un negocio que no está muy regulado, que digamos, ¿no? ¿Quién está vigilando qué se les dice, qué no se les dice, qué se les vende y qué no se les vende, qué se les promete cuando vienen a vivir acá? ¿Me explico? Entonces, ajá. Sí, entonces, ok, aquí tenemos que definir un poquito esta parte de la gentrificación, sí, y la turistificación, que bien lo platicas en alguno de esos videos. ¿Cuál sería como la diferencia? La diferencia es que la turistificación se trata de... Siempre hay desplazamiento de personas. La conexión entre los dos es que las personas que viven allá son desplazadas del espacio y tienen que buscar otros lugares para vivir. La gentrificación es cuando personas de mayor afluencia económica, pueden ser de la misma ciudad o foráneos que vienen a vivir a Mérida, en este caso no hablando de esta ciudad, pero vienen a vivir a un espacio que es de un estatus socioeconómico más bajo,
Entonces las casas están más baratas, etcétera, etcétera. Y entonces su llegada hace que se transforme el espacio, se transforme la comunidad y se transforme inclusive la situación económica del espacio. Porque, por ejemplo, si hablamos de un espacio como Santa Gertrudis Copó, ¿no? En Santa Gertrudis Copó el caso es en gentrificación, porque tenemos un pueblo, porque pues es un pueblo de personas que llevan muchísimo tiempo viviendo en su pueblo por generaciones y generaciones, y vienes y les asientas 4, 5, 6 edificios de super lujo. Esas personas que vienen a vivir a esos edificios vienen con otras necesidades, otra forma de vivir, otros gustos. Y si yo soy una empresaria de cafeterías bien acá, de a 150 pesos la copa de café, o sea, el vasito de café, hoy en Santa Gertrudis están poniendo igual, y empezamos a ver qué onda de poner allá una cafetería, ¿no? De esas carísimas. Entonces, esa cafetería no es para la gente que vive en Santa Gertrudis desde hace muchos años, es para los que están viniendo y que tienen otra capacidad económica. Y esa cafetería a lo mejor desplazó al tendejón de la esquina, ¿no? A lo mejor Oxxo dice, oye, voy a poner un Oxxo ahora, y el del tendejón de la esquina de toda la vida, que probablemente es don señor de siempre, ¿qué va a hacer cuando le sientas un Oxxo? Entonces viene la transformación del espacio, porque vienen estas nuevas personas que tienen más capacidad de pagar por otro tipo de servicios. Entonces se transforma todo el espacio. Y eso es lo que le ha pasado al Chembech, es lo que le ha pasado a muchos de esos lugares, sobre todo en el centro. La grandísima diferencia con turistificación es cuando esa transformación es específicamente para servir a los turistas. Entonces, en vez de que viene gente, compra casa carísima, ¿no? La va a vivir y entonces se adecúa el espacio a sus necesidades, viene gente, compra casa, la transforma y la pone en Airbnb. O viene conglomerados, vienen desarrolladores, compran 25 casas, porque hay, las transforman todas y las ponen en Airbnb o en alguna otra plataforma de renta a corto plazo. Y entonces, si eso es renta a corto plazo, quiere decir que, no sé, de 10 casas en tu cuadra, 7 son Airbnb. Entonces hay un montón de cosas que ya no van a jalar. El de la tienda de la esquina va a empezar a ver que ya no vende tanto, y a lo mejor dice, oye, hay mucho turista pasando por acá, en vez de ser una tienda vamos a cambiarlo a vender cosas para turistas, ¿no? Oye, a lo mejor así los servicios van cambiando para adecuarse a los turistas. Entonces, ¿cuántos lugares de la ciudad no vemos que han cambiado para adecuarse a los turistas? Uno de ellos es el paseo gastronómico, claro. El paseo gastronómico, si tú caminas por allá, todo está en inglés. Es bed and breakfast, es open until noon o lo que quieras, ¿no? O sea, todo en inglés. Dices, pues es que no es para ti. De hecho, ese paseo gastronómico, o sea, los precios ya son elevadísimos. Claro, porque no es para nosotros. Nosotros no somos el público que están ellos buscando. Pero lo que mencionabas en tus videos, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es la parte esa de que los comerciantes que están en ese paseo, o sea, realmente ni siquiera son yucatecos o meridanos. Así es. Y ese es el tema de la regeneración urbana, que es como que lo que sí hay que hacer versus la gentrificación, ¿no? Si nosotros vamos a una colonia y hay un parque, ¿no? Y ese parque está todo abandonado, feo, baldío, y los vecinos se ponen de acuerdo, ven qué onda, gestionan aquí, gestionan allá, mejoran ese parque, lo ponen bien bonito. Entonces, eso es bueno, ¿no? Tú dices, qué padre, eso es muy bueno. Regeneración urbana, es eso. Pero tiene consecuencias negativas. Si tú haces eso, a lo mejor y pasa un fulanito que tiene buena lana y dice, oye, mira qué padre está quedando esta colonia. Igual y mejor me paso a vivir acá, ¿no? Empiezas a atraer a otras personas si hay mejoras en la calidad de la infraestructura urbana en ese espacio. Entonces, tú como autoridad tienes que tratar de evitar las consecuencias negativas de las mejoras en la infraestructura de una colonia. La gentrificación es una consecuencia negativa de la regeneración urbana, ¿no? Entonces, esa intervención del paseo gastronómico está bien padre
El problema es que no se encargaron, o el objeto de esa intervención no era mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esa comunidad. Ese no era el objeto, y lo vemos hoy. El objeto era hacer lana, ¿no? Así de sencillo, hacer dinero. El ejemplo que siempre pongo es, imagínate que hacemos un corredor del panucho, ya sabes. El alcalde de Canacín dice, voy a hacer el corredor del panucho, y vamos a hacer esto y ta. Entonces, en esa parte donde va a ser el corredor del panucho, en vez de que hable con la gente que ahí vive, trabaja y que toda su vida ha vendido panuchos, vienen los grandes conglomerados, vienen dinero del centro, viene dinero del extranjero, compran esos edificios, vienen contigo que tienes tu casa allá en Canacín y vendías tu panuchito en la esquina y te dicen, oye, te doy tanto. Y es un tema de incentivos, o sea, a lo mejor y tú vas a decir, oye, qué padre, sí, toma, ¿no? Entonces, se va transformando el espacio. ¿Y quién se benefició del corredor del panucho? Pues no la gente de Canacín, no la gente que ha vendido panuchos toda su vida, sino el dinero, la gente que tiene mucho dinero. Si al contrario tú hubieras dicho, ok, vamos a hacer el corredor del panucho, pero vamos a decir que el 50% de los edificios en el corredor del panucho tienen que ir a locatarios de Canacín. Entonces, lo vamos a reservar para locatarios de Canacín y vamos a hacer un esquema en el que nosotros como alcaldía apoyamos con tanta lana y ustedes apoyan a un plazo de tanto tiempo porque se entiende que no van a poder pagar los precios o lo que tú quieras, ¿no? Pero se hace un esquema en el que tú apoyas a la gente local para que se beneficien de la derrama económica que estás trayendo, porque el corredor del panucho va a jalar un montón de turistas para allá, va a jalar un montón de gente de mayor afluencia económica hacia esa zona de la ciudad, porque pues ya está padre, vamos allá al nuevo, está nuevo, ¿no? Es que como pasó con el corredor gastronómico, o como pasa con nuevos lugares bien nice en el centro, ¿no? Por Mejorada y por todos esos espacios, pues viene gente que no vive allá y que está bajando a esas nuevas cantinas. Entonces, ¿quién se está beneficiando de esa derrama económica? Ciertamente no la gente local. Y eso es lo que pasa en el paseo gastronómico. Pero es un tema de origen. El gol no era beneficiar a la gente local y lo estamos viendo. Ahora, yo aquí veo un problema porque pues nuestras autoridades, incluso hablaste hace un ratito de una publicación del diario Yucatán donde decía que la gentrificación es algo normal. Sí. Y también mencionaba que lo voy a leer tal cual, dice, revaloriza la identidad de la arquitectura. Sí, me acuerdo. Justo ese es el que hice un video. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué tan normal es? No es normal ni natural. Normal, la urbanización es un fenómeno urbano normal, ¿no? Es el crecimiento de las ciudades porque la población va creciendo. Entonces, de que un cacho de tierra sea un lote baldío lleno de maleza y todo, lo limpiamos, hacemos casas. Eso es un proceso de urbanización que se da conforme va creciendo la población. La gentrificación es provocada. Como te comentaba, hacemos una intervención, mejoramos un espacio, lo hacemos más bonito y no procuramos que esa mejora beneficie a los habitantes originales. Hacemos la mejora y nos vamos y que les vaya bien, pero esa mejora provoca una serie de reacciones. Por ejemplo, como te contaba, pasa una persona de dinero, dice, uy, qué bonito está quedando esta colonia, vamos a ver si no hay algún terrenito aquí que yo pueda comprar, no es que. Y de nuevo, no tiene nada de malo que tú hagas eso. Las personas que compran terrenos, los mejoran, o que compran casas, las mejoran y las venden, o las ponen en Airbnb, son personas comunes y corrientes como tú y yo, que están buscando hacer lana. O sea, ¿cómo haces lana? Si es moral o no es moral, o lo que quieras. Esa es otra discusión. Tú estás buscando hacer dinero y es perfectamente válido. Y tú estás respondiendo a incentivos que te está dando la autoridad. O sea, la autoridad te está permitiendo rentar una casa en Airbnb los 365 días del año sin pagar una licencia de funcionamiento, ¿no? De hecho, algo que nos platicaba, por ejemplo, un amigo, era que, por ejemplo, en algunas partes había gente que tenía terrenos o casas y pues de repente decía, no, es que yo supe que mi vecino vendió su casa por cierta cantidad de dinero, X. Claro. Entonces dice, pues
pues yo no es que yo esté vendiendo mi casa, pero voy a pedir el doble. Voy a pedir el doble y no va a faltar algún loquito que venga y me lo pague. ¿Qué sucede? Viene gente de otro lugar y le dice, ¿cuánto estás pagando? No, tanto. Te lo compro, aquí está. Ah, pero lo vio el otro de enfrente. Entonces dice, pues si a este le pagaron el doble, pues yo voy a pedir el triple. Y se va generando esa cadenita. Al grado que llega un punto en el cual para una persona de local no puede adquirir un terreno en ese lugar, porque ya es impagable. Sí. O sea, eso viene... Hay que pensar que las casas, como el suelo, ¿no? El suelo es un recurso escaso como el agua. Se acaba. Entonces, tenemos que cuidarlo y tenemos que ocuparlo de una manera que beneficie a todos. Las casas también son un bien escaso, que se acaba. Hay un número limitado de casas que hay en la ciudad para que las personas las habiten. La especulación inmobiliaria se trata de acaparar bienes escasos. Es como los revendedores de boletos. ¿Qué hacen? Están ahí listos para comprar todos los boletos que puedan comprar. Los acaparan, se los quedan aquí, no los utilizan durante todo ese tiempo esperando que llegue, que se acerque el evento, ese arbitraje, que se acerque el evento para que suba el precio, para que el mero día entonces lo puedan revender a un precio inflado que no es su precio. Ellos lo compraron al precio que era, lo acapararon, generaron una demanda artificial y entonces justo antes del día del evento ya pueden pedir lo que se les pegue la gana, porque la gente está desesperada por un boleto, pero están cobrando un precio que no es el precio. Eso pasa con la vivienda, eso es la especulación inmobiliaria. Los que compran terrenos, acaparan el terreno y se esperan 3, 4, 6 años y les dicen, en 10 años lo vendes, ya subió. Eres un revendedor de boletos. Le duela a quien le duela, pero es la realidad. No estás generando, ¿qué valor estás generando en la sociedad? ¿Qué valor estás creando, no? Cuando tú das un servicio como ingeniero y haces algo, estás dando un servicio, estás generando valor. Todos los que trabajamos, los médicos, las enfermeros y enfermeras, todas las personas que trabajan generan valor, hacen algo por la sociedad. ¿Qué valor genera comprar terrenos, guardarte los 10 años y esperar a que suba el precio? ¿Qué valor le da a la sociedad eso? Nada. Entonces, por eso esa práctica necesita urgentemente ser regulada, porque hacer eso infla los precios, porque el suelo pues es como esta mesa circular. Se acaba, si yo acaparo esto, tú acaparas esto, el otro acapara viene la gente queriendo comprar, ya no queda. Y entonces cuando tú sueltes uno, se van a venir todos corriendo a querer comprarlo, como los boletos. Pero te lo vendo, pero al triple el precio. Y hay un loquito, como dices, que va a venir y lo va a pagar. Y mientras haya un loquito que venga y lo pague, los demás van a querer venderlo a ese precio. Pero el hecho de que haya un loquito que venga y lo pague es porque no hay otra opción. Si yo lo puedo ir a comprar barato en otro lado, o no barato, sino al precio que realmente tiene esa casa, entonces no te lo voy a comprar a un precio tan inflado, pero el precio te lo puedes inflar porque hay esa escasez. Y no nada más es que haya escasez por especuladores inmobiliarios, esa es una cosa, hay vivienda abandonada, hay mucha vivienda que está ahí, vivienda abandonada, ociosa, que es urgente que recupere el Estado porque lo puedes utilizar para gente que no tiene casa. Hay un montón de terrenos baldíos en Mérida, chingo de terrenos, perdóname por la mala palabra, chorrísimo de terrenos baldíos. En todas partes de la ciudad, muchos son privados, algunos son del propio ayuntamiento o del IBEI. Y hay unos que nos cuentan los vecinos que hemos estado yendo a varios lugares y cuentan los vecinos, oye, eso lleva 20 años desocupado. Y lo checas y es de un privado. Y dices, oye, sí, hay otras personas que me dirían ahorita, y lo sé, lo estoy escuchando, pues es mi terreno, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Puedes hacer lo que tú quieras con el agua? No. Entonces, ¿puedes hacer lo que tú quieras con un recurso escaso que es de beneficio para todos? No. Entonces, ¿ese terreno es tuyo? Sí, pero ¿qué estás haciendo con él? ¿Lo estás aprovechando? Porque por algo el
municipio es el encargado del uso del suelo y de cómo se utilizan los espacios, porque tiene que ser de manera que nos beneficie a todos, porque el suelo se acaba, como te digo. Si tenemos espacio que no está utilizado, que no lo utilizas porque no quieres, porque no se te pega la gana, lo tienes ahí subutilizado, entonces como autoridad necesitamos hacer algo para incentivar a esa persona a que utilice ese suelo. Oye, ¿por qué no lo usas? No, pues es que no tengo dinero para invertirle. Ah, bueno, mira, hay este esquema, ¿no?, en el que te podemos apoyar para chapearlo. Oye, mira, tenemos este esquema. Oye, mira, fíjate que nosotros como ayuntamiento estamos buscando comprar espacios para invertir en espacios para no sé qué, ya sabes. Oye, fíjate que tal empresario te puedo conectar. O sea, buscar como autoridad que ese espacio que está en desuso por 20 años se use, se aproveche para algo que sea beneficioso para la comunidad. Sí, y a todo esto también, a lo que estamos viendo en general, el tema del uso del suelo por parte de los extranjeros, o pues todo esto, esta gentrificación, bueno, más bien sería la turistificación en general. En el centro, por ejemplo, mucho de eso. Hay una pérdida de identidad. Yo lo veo así como tal, una pérdida de identidad. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Chispas, pues es ese tema de que se pierde comunidad. O sea, si antes en tu cuadra habían 10 casas con vecinos, con gente que conocías, que sabías quién era. Yo me acuerdo, fui a la escuela por Santiago, la prepa, y chispas, sí tengo amigos que íbamos a su casa porque vivían por allá, y conocíamos al señor de la tienda de la esquina, conocíamos al de la otra tienda, íbamos a Santiago y siempre había algo. O sea, así era antes ese espacio, y ahorita te lo dice la propia gente que de Santiago. Me tuve que ir. O cuánta gente no puede mantener la casa que le dejaron sus papás o sus abuelos y la tiene que vender porque el predial es impagable, porque mantenerla es impagable. O simplemente ahí viven tus papás y tú quieres pasarte a vivir por allá y no puedes. No, simplemente no hay manera, no te va a alcanzar para comprar una casa en Santiago y quedarte ahí con tu familia en el área en el que tú creciste, y a lo mejor tú quieres estar ahí y simplemente no lo puedes pagar, como dices. Entonces, si no hay comunidad, ahí es cuando se pierde la identidad que tú dices. Si no hay una comunidad que continúe esas cosas que nos caracterizan, como salir a tomar el fresco, a chismear en la tarde, a platicar con tu vecino de qué onda en la colonia, que si fulanito de tal hizo tal cosa, ¿sabes? Todas las cosas que hacemos, o de que los fines de semana vayamos al parque, porque yo me acuerdo ir a los parques, conocer a tus vecinos, vas al alemán, o sea, todas esas cosas que nosotros hacemos. Si ya no somos nosotros, y los que están viniendo no están viniendo a integrarse con la comunidad, están viniendo a hacer sus cosas nada más en su casa, o llegan a una comunidad en donde eso pasa, ya no hay vecinos. Entonces, ¿cómo se van a integrar a una comunidad que no existe? Entonces, ¿cómo van a aprender qué es lo que es tomar fresco? ¿Qué es lo que es cuidarnos entre vecinos? ¿Y qué es lo que es que aquí en Yucatán no nos tratamos de esa forma? Que somos más amables, que tratamos de llegar a un acuerdo, que nos bajamos del carro porque me chocaste y no tengo miedo de que me vayas a cuchillar porque es Mérida. O sea, ya sabes, yo estoy esperando que yo me bajo el carro, a lo mejor te voy a decir contras, pero no espero, o sea, no estoy pensando, guay, no, mejor no me bajo porque no voy a hacer. Ni se me ocurre, ya sabes. Ni se me ocurre si tienes un accidente. Yo pienso, me voy a bajar y me voy a encontrar con otro meridano que me va a decir, chispas, discúlpame, oye, ten más cuidado, ¿sabes? Porque me ha pasado con vecinos, con gente pues de Mérida, que esa es la forma en la que somos nosotros. Y últimamente hemos visto que eso no está pasando. Vi el otro día un video de una persona que se bajó con un machete, con un bate, no sé cómo, a amenazar al del vaivén. ¿Y eso cuándo lo habías visto que pasa? Sí, de hecho lo que me platicabas, ¿no? De que, pues tengo mi scooter, ¿no? Entonces me siento en la libertad de dejarlo prácticamente aquí a un ladito, no va a pasar nada. Incluso hace un tiempo todavía veíamos videos de gente que decía, estamos en la ciudad más segura del país, puedo dejar mi computadora aquí a una cafetería, me voy, regreso y sigue allá. Digo, yo provengo de un pueblo, entonces en un pueblo conocíamos al vecino, a la vecina de acá, todavía acostumbrábamos que se terminaba la comida y todavía mi mamá decía, llévale esto a la vecina, ¿no? O sea, fíjate, ese tipo de cosas que ahorita yo viviendo aquí en Mérida no lo veo.
O sea, yo trato de conocer a mis vecinos, de llevar a mis vecinos, pero no es lo mismo. O sea, ya cada quien está como por su lado. Sí. Y si de casualidad te tocan vecinos extranjeros que tienen así como otras costumbres, otras formas, es muchísimo más difícil, ¿no? Sí, sí es eso, pero por ejemplo, imagínate que todavía tengamos esa costumbre de salir a sentarnos. Pues a lo mejor tendrías la oportunidad de platicar con tu vecino. Decirle, oye vecino, fíjate que vamos a estar aquí en el parque platicando sobre el tema de que no hay transporte público en Los Héroes, ya sabes. Y vamos a ir todos los vecinos al parque tal día, tal hora, a hablar sobre eso, a ver cómo podemos hacerlo, ¿no te quieres sumar? Así se hace comunidad. Invitas al extranjero que está ahí y a lo mejor iba, o al foráneo, o en este caso hasta los mismos foráneos son los que están organizando todo, ¿no? Pero invitas a alguien, oye vecino, ven, así se hace comunidad. Así se dan cuenta ellos cómo somos nosotros y agarran lo bueno. Yo creo que muchas personas, el tema por ejemplo de Santa Gertrudis Copó, del video que hicimos hablando sobre gentrificación, la persona que me contactó es una persona foránea que vino a vivir a Santa Gertrudis Copó, pero es una persona que llegó a integrarse y respetar la comunidad y está luchando con la gente originaria porque tampoco le parece lo que le están haciendo las personas de Santa Gertrudis, los edificios que les están tirando allá. A esa persona también le afecta que se estén llevando toda el agua, que estén habiendo fallas eléctricas, que se esté el impacto en el tráfico que hay ahora en las calles de ese lugar en donde la gente está acostumbrada a tener a sus pavitos, a sus perritos, a las cabras inclusive ahí andando, o sea, y ahora pasan los carros hechos la maíz porque está cambiando esa situación y para ellos eso no está bien. Entonces esta persona está defendiendo eso, a pesar de que no es una persona originaria que vive ahí, que es de parte de la comunidad maya y todo eso. Eso es lo que buscamos, personas que vengan y defiendan lo que vale la pena defender. Eso es integrarse a la comunidad a la que viniste a vivir, respetar sus costumbres, traer también lo que tú puedes aportar, porque tampoco se trata de, no, yo yucateco sé todo y a mí no me vienes a enseñar nada. Pues no, o sea, si tienes algo que aportar bueno a la sociedad, adelante. Justamente en uno de los últimos videos que hicimos sobre el árbol en Cholul, las vecinas que me contactaron son foráneas. Vinieron hace muchísimos años, ¿no? Y yo creo la vecina, la doctora, lleva más de 10, como 16 años me parece que me dijo, viviendo aquí en Mérida. Y yo digo, puchis, eso es lo que que vengan más personas como ella, por favor, que está defendiendo nuestros recursos naturales. Eso es lo que buscamos. Vienes a traerme tú algo que a lo mejor tus otros vecinos que sí son de Mérida no están haciendo, y ven que están cortando el árbol y dicen, X, y tú estás trayendo a demostrarnos que sí vale la pena pelearnos por los recursos naturales, a enseñarnos cómo se lucha, cómo hacen la lucha a lo mejor en el estado en el que tú vienes y a mostrarnos que sí se hacen las cosas. Entonces yo también tengo algo que aprender de ti que vienes aquí, pero es algo positivo. Pero si no lo voy a aprender si no te conozco y si no nos integramos como comunidad. Oye, Grace, ¿y no será que el yucateco en sí es un poquito así como reservado en ese tema? O sea, yo tengo como esa perspectiva de que podemos ver que está sucediendo como ese problema, pero decimos, pues ni modos. O sea, yo tengo esa percepción del meridano de que pues ni modos, pues está cambiando, ya no voy a poder sacar mis pavitos, mis perritos, pero ni modos, o sea, no. O sea, yo tengo esa visión de que vienen, como tú mencionas, los dos casos que acabas de mencionar, gente de otro lugar que se da cuenta y levanta la mano, pero el meridano, el yucateco en general, como que no quiere bronca con eso, ¿me explico? Sí, yo creo que igual es parte a lo mejor de nuestra cultura, el ser muy calmados, de que, mejor no nos metemos en problemas, mejor vamos a platicarlo, en vez de hacer más problemas, ¿no? Y a lo mejor en otros estados, pues como ya vivieron cosas bien horribles, han tenido que hacer ese tipo de cosas y manifestarse de esas formas y llegar a ciertos extremos porque nada más no está la situación muy, muy, muy fatal. Sí, yo creo que sí es parte definitivamente de nuestra cultura ser más calmados, no tan bélicos. Aunque vi un TikTok de Vicky Wolf en donde dice, no, el yucateco no hace nada malo. Y muéstrame
jalando su cabello. Pero eso fue en Canacim. Sacan Yadira. Es que Yadira no reconoció su problema, dice. Y entonces como que cada vez estamos viendo que los yucatecos ya no son tan así, ¿no? Como que ya estamos empezando a perder la paciencia con muchas cosas. Sí, es verdad. Oye, hace ratito mencionaste algo que me llamó mucho la atención también y que quiero de alguna manera platicar al respecto. El tema del transporte público. Justo. Digo, ahorita estamos aquí en Los Héroes. Todavía no se ha cambiado el transporte público aquí en Los Héroes. Hay una gran necesidad. De hecho, gente que quiere venir a vivir aquí dice, es que el problema es que no hay transporte público eficiente. Y justo esta palabra la remarco porque hoy por hoy pareciera que en Mérida estamos sacando una bandera de decir tenemos el transporte público más eficiente del mundo, llamado Vaivén, llamado YETRAM, pero pareciera que el YETRAM no se utiliza como debería ser. Uh-huh. Y pareciera que en el Vaivén, a las horas pico, de verdad es imposible. Entonces, digo, puede ser una percepción sesgada de mi parte, pero tú que estás como trabajando en estas políticas públicas y te has metido más en ese tema, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, definitivamente decir que es el mejor no es cierto. O sea, no es el mejor del mundo. ¿Qué sucede con el proyecto? ¿Hubo una mejora en las unidades? Absolutamente. ¿Era necesario? Absolutamente. Y es que ahorita en Héroes lo vemos, ¿no? Sigue pasando la de San Camilo, que desde que tengo uso de razón, digo porque pasa por mi casa, bueno, por casa de mi mamá, ahí en Miraflores, es el que pasa justo ahí en el Parque Los Mangos. Y llega hasta acá, pero en 2 horas y media ya llegué a Héroes, ¿no? O sea, en vez de agarrar mi coche. Y justo, a mí me molesta un poco, la verdad, que siento que se aprovecharon bastante de la enorme necesidad que había de cambiar esos camiones por unidades decentes, unidades buenas, dignas de las personas. ¿Cuántos años estuvimos en unidades dignas? Pero cambiar unidades no significa que ya tienes el transporte más eficiente del mundo. La eficiencia es el servicio, y el servicio sigue siendo igual de malo. Y lo digo por la grande mayoría de rutas que todavía no tienen una frecuencia menor a 20 minutos, por ejemplo. Si tú tienes que esperar en una parada 20 minutos, mínimo, y eso es mínimo porque no me va a dejar mentir mucha gente, que hay paradas donde tienes que esperar 1 hora, 40 minutos o hasta más para que pase un camión. Eso no es un transporte público eficiente. Un transporte eficiente es cuando tú puedes salir y sentarte en la parada sin tener que ver a qué hora pasa el camión, porque tú sabes que pasa, cuando mucho, en 10 minutos, 15 minutos. Y 15 minutos ya es mucho. Eso es un transporte eficiente, cuando sabes que va a pasar con una frecuencia que no tienes que ponerte a pensar, tengo que correr para agarrar el camión. ¿Y por qué digo que eso es eficiente? Porque esa es la única forma en la que compites con el coche o con la moto. Y no estoy diciendo, como creen algunos, no es que tú quieres que te lleve a la puerta de tu casa, no, absolutamente no. Yo quiero que una combinación de caminar o usar scooter o usar bicicleta y transporte público me lleve a mi casa. Una combinación. El transporte público jamás va a poder servir los viajes específicos que todos hacemos, porque piensa en tu vida en viajes. Tú haces varios viajes en tu día, muchos distintos viajes. ¿Cuántos de esos viajes podrías, si utilizas carro, cuántos de esos viajes podrías hacer en bicicleta si hubiera una ciclovía protegida y no te vas a morir tratado de salir de Los Héroes? ¿O cuántos de esos viajes podrías hacer en transporte público si hubiera forma de llegar de aquí al YETRAM? ¿No? ¿Cuántos de esos viajes en tu día? Entonces no te estoy diciendo sustituye el carro por transporte público para siempre, es sustituye algunos viajes que haces en carro por viajes en transporte público, o viajes en bicicleta, o viajes a pie. Y eso es la tarea de la agencia de transporte. Y yo creo que se les olvida a veces cuando dicen que es que no está redituando. Si tú no eres una empresa,
La idea no es hacer dinero. El transporte es un medio para darle a las personas acceso a oportunidades. Las oportunidades son económicas, educativas, laborales, sociales, de crecimiento. Entonces, yo tengo ciertas horas en mi día en las que me puedo mover, para moverme, trasladarme de un lugar a otro. ¿Y qué va a determinar mi nivel de acceso a oportunidades? ¿Qué tan lejos están esas oportunidades? ¿Y qué tan fácil es y rápido es para mí llegar a esas oportunidades? Entonces, en esta ciudad, la manera más rápida y eficiente de llegar a las oportunidades de vida es en coche. Por donde lo veas y cuando vayas. Entonces, cuando hacemos análisis de qué hay que hacer con el transporte, en el caso de Mérida y de Yucatán, pero Mérida en particular, lo que hay que hacer es reestructurar las rutas porque son muy ineficientes, es eso. O sea, necesito primero entender en dónde están ubicadas las oportunidades en la geografía, en dónde está ubicada la gente, y entonces ya puedo determinar. A ver, yo, Grace, en tanto tiempo que tengo en mi día para trasladarme, puedo llegar a tal número de oportunidades en este espacio, ¿no? En un radio. Entonces, ese radio forma un muro alrededor de mi vida. Fuera de ese muro hay oportunidades a las que no puedo acceder, hay círculos sociales en los que no puedo participar, hay escuelas a las que no puedo ir, hay muchas cosas que me estoy perdiendo porque mi muro de accesibilidad no me permite llegar a eso. Entonces imagínate, ¿cuál es tu muro de accesibilidad si vives en Altabrisa y tienes coche? ¿Qué tanto se expande tu muro de acceso a oportunidades versus si vives en San José Tecó y te mueves en camión? ¿Cuál tu muro está así? ¿No? Sí, y para muestra un botón, digo, yo estoy viviendo aquí en Los Héroes y actualmente yo trabajo en un lugar en la zona norte de la ciudad. Ese trayecto en coche yo me lo hago en 15 minutos cuando hay cierta congestión en periférico, que ese ya es otro tema, ahorita vamos a hablar de ello. Me puede llevar 20 minutos. Ese mismo trayecto, que son regularmente 15 minutos, hacerlo en camión son así, a eso de las 7, 8 de la mañana. Me lleva aproximadamente 1 hora y media. No manches. O sea, para salir de Los Héroes de entrada, ¿no? Sí. O sea, es la frecuencia con la que pasan los camiones y todo eso, ¿no? Para llegar todavía de Los Héroes a periférico. Y de ahí tomar el vaivén, que hay una cola enorme, porque hasta para eso, geográficamente, están situadas muchas de las empresas al norte de la ciudad. Claro. Entonces, hay un montón de gente que se traslada del oriente y del sur de la ciudad a la parte norte para trabajar y después regresa. Entonces, cuando llega el vaivén en los paraderos de Los Héroes, ya está completamente lleno. Entonces, o vas así súper apretado si es que cabes y si es que te dan parada, o de plano ya no te dan parada y pues esperas el siguiente y el siguiente hasta que te toque uno que pues donde sí puedas caber. ¿No? Y de ahí pues realmente de aquí de Los Héroes hasta la zona norte el vaivén se hará 15 minutos, 20 minutos. No está mal. El problema es que a las horas pico ya no hay lugar. O sea, ya no hay... está muy saturado ese. Y las unidades no pasan con tanta frecuencia, ¿no? Así es. Esa es otra cosa, ¿no? Digo, actualmente yo he usado el vaivén y sí, miras de repente, mira, hay uno acá, llega luego en 15 minutos, el otro en 20 minutos, en 30 minutos, por así decirlo, pero llegan llenos a esa hora. Encima. Llegan llenos, o sea, no Sí. te da para. Entonces, trasladarte de aquí a allá, que en coche, en moto, te puede llevar 15 minutos, 20 minutos. Claro, entonces... O sea, se triplica, cuatriplica. Sí, entonces ahí el problema es ese. Eso es lo que tienes que evaluar cuando hablas de un servicio eficiente y del mejor servicio de transporte. El mejor servicio de transporte es el que hace que las personas escojan usarlo en vez de usar un carro para muchos de sus viajes. Ese es el mejor servicio de transporte. Y hoy en Mérida no conozco absolutamente a nadie que por conveniencia escoja usar camión.
Hay gente, supongo, seguro. A lo mejor alguien en los comentarios sale diciendo, yo lo uso, aunque me tarde 3 horas, pues qué bueno. Pero no es porque sea más eficiente. ¿Ya sabes? No es porque sea más rápido o porque a lo mejor y no va a ser más rápido, pero sea más o menos el mismo tiempo. No es porque quieres. La grandísima mayoría de la gente que utiliza camiones porque no tiene otra opción más que utilizar el camión. Y apenas pueden, se compran una moto. Apenas pueden, se compran un carro. Y eso es lo que causa el tráfico. Que no haya otras opciones para moverte que no sea un carro o una motocicleta, en este caso, que estamos viendo la proliferación de motocicletas, porque es más barato, inclusive a veces más barato que usar el vaivén, porque he tenido conversaciones con personas que usaban el camión y escogían el camión, sacaron sus cuentas y como le subieron al doble a la tarifa, dijeron, no, es que simplemente me resulta más barato usar una moto y ponerle gasolina en una moto, y eso es increíble. No puede ser que permitas que sucedan esas cosas. Eso no es un servicio de transporte eficiente, de ninguna manera. Y cambiar camiones para que estén bonitos y cómodos es lo mínimo que tenías que haber hecho desde hace muchos años, porque la gente se merece un servicio, una unidad digna mínimo. Entonces, que se celebre como el gran logro que le diste a las personas una unidad digna que se merecían desde hace mucho tiempo, me parece una exageración y la verdad un abuso de lo que se hizo, porque quedaron a deber muchísimo. Sí, y al final o sea, trata de ir a Periférico, no sé, a las 7, 8 de la mañana, a las 6, 7 de la tarde, o sea, está congestionado. Sí. O sea, hay filas de motos allá, porque aparte de eso, ¿no? Las motos hay unas que ni siquiera las dejan pasar por los puentes, entonces pasan por abajo. Sí, se llena. No, y definitivamente era muy importante cambiar los camiones, absolutamente era muy importante cambiarlos. También ayuda a otro tema que es la percepción que tienen muchas personas de que usar transportes públicos es de pobres, ¿no? No, es que yo cómo voy a usar camión, ¿no? Ese tipo de percepción que tenemos en una sociedad que es como la meridana, que está totalmente enfocada en carros y en infraestructura para carros, e invertir en infraestructura solo para los carros siempre. Esa nueva calle, por ejemplo, que abrieron en Tzotzil, porque la empezaron en la administración anterior de Renan, pero la inauguró ahorita la alcaldesa. Entonces salieron bien padres y inauguraron esa nueva calle reencarpetada y muy padre dicen, está lista la calle. Y yo digo, ¿lista para quién? Yo no veo ahí las ciclovías. Yo no veo ahí las escarpas esas escarpas no tienen cuando menos 4 metros, que es lo que dice la norma oficial, porque hay una norma oficial de diseño de vías urbanas, ¿no? Es como deberías de hacer esa vía. Esa calle, de acuerdo a la norma 004, no está lista. Está lista porque pasan los coches, pero no está lista para los peatones, no está lista para los ciclistas, no está lista para las personas que andan en silla de ruedas. Entonces, ¿lista para quién? Entonces, esto te habla de a quién sirve. Y el problema que tenemos también de que nuestras autoridades siempre o casi siempre son personas con mentalidad automovilista, porque toda su vida han sido automovilistas. Y no incluyen, o pon tú que tú eres automovilista, pero entonces necesitas incluir en tu equipo de toma de decisiones a personas usuarias del transporte público. Porque si tú no vives el transporte público, no sabes lo que es tratar de llegar a tu trabajo. O sea, me encantaría que diga la alcaldesa, ¿saben qué? Yo y todo el equipo, 6 meses tenemos que venir en camión. Ya sabes, para que sepa. Y lo mismo con el gobierno del estado, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Digo, porque a final de cuentas, ahorita la responsabilidad se tradujo. Aún así, yo creo que sigue siendo responsabilidad de tu alcalde. ¿Por qué? Porque yo te escogí para que me representes, ¿no? Entonces, a mí me choca que digan, no es que no me corresponde ser... Oye, si te estoy viniendo a ver es porque quiero que tú lo gestiones por mí. Porque además no es igual que yo vaya a pedir algo que vayas tú. No manches. O sea, que yo vaya, Grace, así, oye, hola, soy Grace, quiero que me ayudes con eso. No mames, o sea, van a decirme, ajá, sí, bye. A que venga, oye, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida está solicitando que se haga esto. Es diferente, ¿sabes? Entonces, por eso busca uno a sus autoridades locales, para que me ayudes a gestionarlo. No estoy diciendo que tú lo tienes que resolver, pero ayúdame a gestionar. Pero bueno, es ese tema. O sea, tenemos muchísimas cosas. Si no tenemos personas que sepan lo que es andar en transporte público,
¿cómo? O sea, ¿cómo vas a resolver el problema? Hace poco tuve una interacción, justo que los vecinos de Héroes que están realmente haciendo una lucha muy, muy canija por tratar de traer el transporte, por ver qué onda con la CFE, ver qué onda con lo del servicio del agua. Me invitaron a una reunión y ahí fueron algunas autoridades de transporte y las vecinas platicaban, decían, oigan, es que yo intento ir a la Macroplaza, por ejemplo, y no, o sea, tengo que llegar al centro, y le explicaban ellos, no, pero te puedes bajar aquí en el periférico, puedes agarrar el que te lleva de circuito metropolitano, puedes agarrar el circuito metropolitano y ya te lleva a la Macroplaza. Y la vecina decía, ajá, ¿y cómo llego al periférico? Si la ruta no sale, no es que... Y le platicaba a otra persona, es que puedes hacer transbordo, ¿no? La solución es el transbordo. Y luego yo soy muy así, ¿no? Me enchilo y digo, oye, con todo el respeto al universo que ustedes se merecen, pero saqué mi teléfono y puse en Google Maps Macroplaza. Y me sale, en coche 10 minutos, en bicicleta 16 minutos. En camión, 1:30. Entonces les digo a los que están allá, este es el problema. El problema no es que si el transbordo o el no transbordo, a mí me vale el transbordo. Si, aunque tuviera yo que hacer 4 transbordos, si me va a llevar en 10 minutos también, lo hago. El problema es que ¿cómo me vas a decir, cómo le vas a responder a las vecinas que la solución a su problema es que hagan transbordo? Si estás viendo que tardas 1:30 en camión y 10 minutos en coche. Por esto tu servicio no está funcionando. Por esto estás viendo que hay una proliferación de motocicletas que no disminuye el parque vehicular. Al contrario, está creciendo aceleradamente todos los días. No va a bajar hasta que no soluciones este problema. Y no te estoy diciendo que tiene que haber hecho una ruta de los Héroes a la Macroplaza. No de eso se trata. Se trata de tienes que reorganizar las rutas porque no son eficientes. La mayoría son las mismas de hace 30 años, que todas van al centro. Y así no funciona la cosa. Entonces, es un tema que es, en lo general, sencillo. No es sencillo, pero en lo general es sencillo. ¿En dónde están las oportunidades? Y ahí viene otro tema que tú acabas de mencionar, muy importante, que es muchas personas se van al norte porque ahí están los centros de trabajo. Entonces, esas oportunidades de las que estamos hablando están distribuidas de una forma desigual. Hablábamos del muro alrededor de tu vida, ¿no? De acceso a oportunidades. Entonces, ese muro, ¿qué tan alargado está? Tiene que ver con 2 cosas. ¿Qué tan alargado está? Es la facilidad con la que puedes llegar a los lugares en un corto tiempo, que en esta ciudad es en coche. Entonces, si tú tienes coche, tu muro se alarga, ¿no? Y cuántas oportunidades existen dentro de tu muro. Entonces, si tú vives en el norte, tienes más oportunidades dentro de tu muro. Si tú vives en el sur, en partes del poniente, ¿sabes? O inclusive por aquí, ya bajando hacia Cuculcán y bajando hacia Canacín, tienes menos oportunidades. Objetivamente, tienes menos acceso a oportunidades porque hay menos oportunidades cerca de ti. Entonces, esa concentración de trabajo, de desarrollo económico que se dio en el norte de la ciudad todos estos años, que ahí se enfocaron en desarrollar la ciudad, es lo que causa también este problema. No importa que les pongas camiones que pasen cada 5 minutos en Asim. No hace mucho fui a Asim a platicar con los vecinos, ahí por UMAM. O sea, no importa que les pongas en camiones cada 5 minutos, si el trayecto que tienen que hacer es hasta el norte de la ciudad, porque no hay oportunidades laborales cerca de ellos. Entonces, son 2 cosas, es la planeación urbana, o sea, el uso de suelo y el transporte público, que tienen que ir de la mano, tienen que estar juntos. No puedes planear el transporte si no sabes para dónde está yendo la ciudad. O sea, tienes que entender cuál es el plan de crecimiento de la ciudad para que planees el transporte también. No puedes ignorar si hay un plan de que la ciudad crezca en habitantes hacia acá y tú estás planeando para otra cosa y ni sabes para dónde está creciendo. Eso está re mal. Entonces yo espero que estén hablando, cuando menos. Los de la Agencia de Transporte tienen que estar en constante comunicación con la gente que desarrolla el plan de desarrollo municipal, por ejemplo, que se está desarrollando ahorita justo. Porque si no, terminamos con estas situaciones. Todos tienen que irse al norte a trabajar. ¿Y cómo? Sí, y bueno,
También mencionaste hace ratito algo bien padre de las ciclovías. ¿Qué onda con las ciclovías? Porque hay personas que tienen esa percepción de que, oye, ya antes eran 3 carriles o 2 carriles y ahorita solo es 1. Y hay como esa percepción de que las ciclovías realmente no se están utilizando como deberían. Entonces todavía nos hicieron un carril menos y no se utilizan las ciclovías como debieran. O sea, ¿qué es lo que está fallando ahí? Imagínate que yo te hago. O sea, estamos en Neoserves y en el comienzo y pura calle mala. Y te hago un tramo. Aquí de esta parte a esta parte te hago un tramo de calle. Así la nueva pavimentación, todo bien bonito. El tramo de calle. Pero de aquí a aquí hay calle mala y de aquí a aquí hay calle mala. Pasan 6 meses y te digo, ya lo ves, nadie usó ese cacho de calle, ¿para qué te lo hice? Y tú me vas a decir, pues, ¿y cómo lo van a usar? Pues sí, hay calle mala y hay calle mala. Eso pasa con las ciclovías. Las ciclovías son cachos de calle. Hay un tramo de ciclovía, llegas un poquito después de la glorieta del Monumento a la Bandera y se acaba la ciclovía y tienes que unirte al arroyo vial. Entonces, ¿a dónde me lleva esa ciclovía? A ningún lado. Entonces, ¿yo por qué voy a usar una ciclovía si después me tengo que unir al arroyo vial y arriesgar mi vida a que me aplasten porque vienen a una velocidad bien loca? Entonces, si tú revisas eso, si tú revisas los tramos que hay de ciclovía, son pedazos que no son una red que conecta. Si usamos si las calles para los carros fueran cachos así como la ciclovía, tampoco nadie lo usaría. Tampoco nadie compraría un carro, comprarían todos camionetas, ¿no? Pickups. O a lo mejor usarían todos bicicleta porque solo en bicicleta puedes pasar por calle mala. No comprarías un carro con un RIN 18 porque va a reventarse en 3 patadas. Entonces, imagínate que la red de calles pavimentadas fuera como la red de ciclovías. Nadie usaría esa red de calles pavimentadas. Nadie, porque no conectan. Ese es el problema con las ciclovías. En Paseo de Montejo hicieron un cachito nada más en Paseo de Montejo, que no conecta nada. Pero le hicieron un montón de publicidad. Ah, claro, porque se ve muy bonita y la usan los turistas. El problema es que el gol no era crear infraestructura ciclista. Infraestructura ciclista sería una red que conecte y que te dé una opción para poder moverte en tu día a día. Esa de Paseo de Montejo fue un tema turístico que utilizan turistas. Y habrá quien lo utiliza normalmente para su trabajo y todo, pero la verdad, la mayoría son turistas. Y luego tienes el tema de que hablan de que hicieron ciclovías y muchas veces es pintura nada más en el piso. Y la pintura no es infraestructura. La pintura es pintura. Si tú me pintas una ciclovía, nadie la va a respetar. Si tú pones de esas bolitas, agarras y te paras encima de la bolita y ya. Entonces, ¿cuántas ciclovías pasamos y vemos que están invadidas por los carros? O sea, necesitamos hacer infraestructura ciclista que de verdad sea infraestructura, que de verdad proteja al ciclista y te permita andar sin miedo a que te aplasten, que te atropellen, que te den un portazo, porque hasta eso en Paseo de Montejo no se respeta el ancho que debe de tener entre la ciclovía y donde va el carro. Entonces abren de golpe y no vieron si viene alguien, te dan un portazo en tu bici. Entonces el tema principal es ese de las ciclovías. No es una red conectada que permita que tú llegues de aquí de Los Héroes al Walmart de Paseo de Montejo. Ajá. A ninguna parte porque sales y está el periférico, ¿no? Claro. No, o sea, imagínate que cruzas esa ciclovía que hicieron del Yetram. No, fíjate, cuando pases por allá, la hizo definitivamente personas que no saben lo que es usar una bicicleta. Ves personas cruzando de una parte de esa avenida y tienen que levantar su bicicleta para poder entrar porque está este murito levantado, como que cercando. Porque no se les ocurrió que a lo mejor hay gente que viene de esa calle que quiere incorporarse a la ciclovía. Entonces tenías que haber dejado un espacio para incorporación. Y si yo vengo bajando, o sea, como ¿por qué voy a querer bajar desde el puente periférico hasta el cruce donde está Otaco? ¿Sabes? Y si quiero doblar a la izquierda, me fregué porque no hay cómo. Tengo que pararme, cargar mi bici, bajar y cruzar a media calle, porque además no hay una forma para que yo cruce seguramente. Tengo que cruzar como peatón en los pocos peatonales que quedan, que están demasiado lejos también.
Y además, y si es una persona que no puede cargar su bici, o sea, son tantas cosas que dices, no, Fred, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho esto así? O sea, de verdad me estresa a veces verlo. Y he visto esa situación muchas veces. Entonces, es cuando haces ese tipo de proyectos sin tener especialistas que lo hagan, sin tener, ya sé que me van a funar porque ya sé quiénes vinieron a hacerlo, pero de todas formas sostengo que no son especialistas en esos temas en particular, y sin perspectiva de personas que utilizan esos espacios. O sea, se hizo una consulta con la gente que vive en ese espacio. Hubo participación ciudadana. Tanto que hablan de la participación ciudadana, hubo participación ciudadana en el diseño de esos espacios para entender cómo la gente utiliza la ciclovía. No lo creo. Y por eso crearon esas cosas en donde no puedes ni circular o doblar a la izquierda si quieres doblar en las calles, muchas calles que hay antes de llegar al Otaco. Y solo hay en un lado además la ciclovía. Y tienen un material que ya se está destruyendo y está hecho bolita y se está levantando, ¿no? Y lo mismo, llegas al Otaco y ¿para dónde vas? Para ningún lado. Te fregaste porque se acabó la ciclovía. Se acabó. ¿Quieres llegar a la T1? ¿Cómo? En tu bici te tienes que meter al arroyo vial. Y así como. Lo mismo, es un cacho que no conectan a nada. Oye, ¿y qué consideraciones deberían tomar en cuenta las autoridades para el diseño de las nuevas vialidades o la modernización de las ya existentes? Sí, en primera instancia es lo que te digo, hay una norma oficial mexicana de diseño de vías urbanas, es la NOM 004 de la SEDATU. Y desde 2019 se publicó el Manual de Calles, que es mucho más accesible para que lo lea cualquier persona. Pueden googlear Manual de Calles 2019 y ahí van a ver varias cosas cómo se explica. Y ahí nos explican los diferentes tipos de calle según su uso, según su forma, según varios temas. Y así determinas cómo tiene que estar esa calle. Y ahí te dice clarito, o sea, así centímetros, ¿sabes? Tienes que tener tantos metros de escarpa cuando una calle es primaria, secundaria o terciaria. Si tiene un mayor nivel de habitabilidad o un mayor nivel de movilidad. Todas esas especificaciones están en esos manuales, están en la norma. Entonces las autoridades lo único que tienen que hacer es ir a la norma, entender qué tipo de calle es esta. Ah, bueno, es el periférico. El periférico, según la norma, ese periférico ya no, primero que nada, por ejemplo, los peatonales esos horribles armatostes que pusieron, es el lugar número 5 de todas las opciones que te dan para infraestructura de peatonal. Si no tienes ninguna otra opción, pones esos armatostes. Pero habían otras 5 opciones. Habían opciones que ponen como prioridad al peatón. Esos armatostes horribles, la prioridad es que el carro no tenga que detenerse. Esa es la prioridad. Si tú tienes que subir 25,000 escalones o con tus silla de ruedas, pucha, vas a terminar así, dándole con todo. Porque además los elevadores en muchos no sirven, me han buscado de que están echados a perder o algo así. ¿Quién es la prioridad? ¿A quién le está dando prioridad? A la comodidad del coche, a la velocidad. En el periférico ya no debería haber eso. Necesitamos, encima de todo el periférico, ya no es una vía. El propósito para el que fue creado ya no se cumple. Fue creado como una vía no intraurbana, o sea, no fue creado como una vía de ciudad, fue creado como una conexión entre la ciudad y los pueblos y las comisarías, y que delimite el crecimiento urbano de la ciudad de Mérida. Pero durante el gobierno de Patricio Patrón decidieron cambiar el uso de suelo de todo lo que estaba alrededor del periférico y que se vuelva desarrollo inmobiliario, y entonces el nivel de habitabilidad alrededor de esa vía creció. Y entre mayor habitabilidad hay, es decir, que haya casas, que haya comercios, que haya escuelas, hay gente ahí caminando, haciendo cosas, o sea, esa calle, una vía tiene un nivel de habitabilidad alto cuando esa calle es un destino, no nada más es una vía de paso, no nada más pasas por ahí, y tiene un nivel de movilidad más alto entre más sea esa calle nada más para pasar de un lugar a otro. Pero si esa calle es un destino, entonces su nivel de habilidad es alto, y entre más alto el nivel de habitabilidad, más bajo debe ser
la velocidad permitida. Y las intervenciones como pasos peatonales y así, que se llaman pacificadores del tránsito. Las intervenciones no nada más te voy a decir que la máxima es 30, te voy a poner obstáculos por todas partes para que la máxima sea 30, porque es 30. Vas a bajar tu velocidad porque vas a bajar tu velocidad, ¿no? Entonces, el periférico, imagínate cómo está ya su nivel de habitabilidad. ¿Cuántos comercios ya hay junto a esa vía? ¿En cuántos atropellamientos tenemos porque gente que cruza a su trabajo o cruza a la escuela que está de ese lado o cruza a algo que hay, porque ya hay actividad humana alrededor del periférico, ya hay fraccionamientos del otro lado del periférico? Entonces el periférico ya es un circuito, ya es como un circuito, hay que adaptarlo. Y de hecho, incluso las autoridades ahorita ya están pensando y están trabajando en el diseño de un segundo periférico, que es ahí donde quiero llegar ahorita. Claro. Ya están diseñando otro periférico más grande que incluso va a pasar por municipios, según, y están como haciendo ese desarrollo de esa investigación y todo ese todo tema. show. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, te digo, el periférico actual ya no cumple esa función de conectar a los pueblos, conectarnos con el resto del estado. Ya es una vía dentro de la ciudad, ya se lo comió la ciudad. Ya es hora de empezar a poner más calles para que haya otras conexiones y no todos tengamos que ir al cuello de botella, que es la salida. O sea, si vives en Los Héroes, tienes que bajar en esa salida. Pero si quiero ir a Chichí Suárez, ¿qué me importa que esté acá atrás? Tengo que ir de ese lado, dar la vuelta. Si quieres ir a Sitpach, lo mismo, no puedo ir a Sitpach, tengo que dar la vuelta. Entonces, esas calles que nos conecten a nosotros mejor con Canacín, por ejemplo. ¿Cómo vas a Canacín? Solo hay una callecita ahí por donde está el Carta Clara, ¿no? Es la única calle. Si quieres ir por otro lado, o es calle mala, o no se puede. ¿Quieres ir a Chichí? No hay manera. Hay una callecita en la segunda salida que está toda en su torre. Cholul. La salida de Cholul en la mañana, horrible, ajá, ¿no? Horrible, imposible. Cholul lo mismo, porque todos tienen que pasar por allá para ir a otros lugares. ¿Cuántas de esas personas no podrían venir por Héroes, venir por otros lados? Entonces, ese concepto de que sea como cuadrícula casi de calles, eso es la permeabilidad urbana. O sea, que pueda haber flujo por otras partes y no todos vamos al mismo cuellito de botella. Eso es un problema. Pero eso no va a resolver el tráfico. Eso lo que va a hacer es ayudar a que disminuya a lo mejor el tiempo en el que tú llegas. Pero el tráfico, si tú solo haces eso, creas más calles, si tú solo haces más calles y no haces nada con el transporte público, no haces nada para que haya una red de ciclovías. Ese espacio es cuestión de geometría. Hay un espacio, se llenó, le haces así, y si el número de carros se quedó constante, chido, ya resolviste tu problema, pero el número de carros no se queda constante, crece todos los días. Entonces, eventualmente ese extra espacio que agregaste se va a volver a llenar. Entonces, el tráfico nunca se va a acabar si no haces algo para que el número de autos deje de crecer. Siempre que siga creciendo el auto, que siga creciendo esa demanda que tú estás permitiendo que crezca, porque no hay otra forma de moverse que no sea un carro, eficientemente. Digo, que no te tardes 1 hora y te tardes 15 minutos en llegar a un lugar. El tráfico nunca se va a acabar, aunque hagas calles de 15 carriles como vemos en otras ciudades como en Los Ángeles, en Houston, todas esas imágenes de los filísimas de carros, así. Eso es porque siguen haciendo las cosas como en la era prehistórica casi, cuando hay un montón de investigación ya. O sea, no son ideas random, no son ideas que me inventé, o sea, es investigación que se ha hecho. O sea, la ley general, la ley de la congestión nos dice que si aumentas la capacidad vial, aumentas el tráfico proporcionalmente. O sea, ya está comprobado, ¿sabes? Científicamente comprobado que eso va a pasar. Aumentas la capacidad vial, aumentas el tráfico. No es discusión, no es debate, es como las leyes de la física, ¿sabes? Eso va a pasar, se sabe. Y en Los Ángeles, por algún motivo, están necios y no quieren cambiar las cosas. Y lo mismo está pasando acá. Entonces, el segundo periférico, yo entiendo que el gol es que cumpla esa función que tenía el periférico originalmente,
y que por allá pasen los camiones de carga, por ejemplo. Todos los que no quieren entrar a la ciudad de Mérida, pasen por allá. Y eso me parece bien, porque justamente el periférico actual ya no hay manera, ¿no? Ese periférico hay que adaptarlo ahora, modernizarlo conforme a lo que dice el manual de calles y lo que dice la nueva norma. Y que son muchos cambios que yo sé que mucha gente van a pegar el grito en el cielo, van a decir, ¿cómo va a ser? Hay que hacer su trabajo de socialización, de explicar el por qué tiene que ser de esa manera y por qué nos beneficia a todos, incluyendo los automovilistas. El segundo periférico, fantástico, si cumple esa función, si la idea es esa. Ahora, si van a hacer un segundo periférico y de todas formas van a permitir desarrollos inmobiliarios alrededor, ¿sabes? Tenemos el primer periférico, luego el segundo periférico, y si todo ese anillo dentro va a ser puro desarrollo inmobiliario, entonces va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el primer periférico. Y nos vamos a volver un absoluto caos como es en la Ciudad de México, para entrar a la Ciudad de México. Es un martirio. Tengo familia que vive como juntito y una tía que tenía que entrar todos los días. Imagínate viajar 3 horas, 2 horas y media para entrar a tu chamba en la Ciudad de Mérida. Cuando me dicen, es que ya somos muchos en la ciudad, ¿ya sabes? Y por eso el tráfico. Y digo, no. Ya somos muchos fuera de la ciudad, queriendo entrar a la ciudad. Ese es el problema. No somos muchos en la ciudad, ya no vivimos en la ciudad. Y por eso se forman esos embotellamientos en el periférico, porque estamos afuera tratando de entrar. Así es. Oye, pues qué interesante toda esa plática, Grace. Nada más como último punto para concluir pues este podcast. La verdad es que nos llevamos un tiempo, no sé cómo pero vas a hacer muy padre. Lo disfruté un montón. ¿Qué mensaje tú le darías a todas esas personas que nos están viendo y de que de alguna manera pues quisieran como conocer un poquito más de lo que tú haces, o pues tú le quieras dar un mensaje al respecto? Síganme en mis redes, @Grace Carrillo. No, aparte de eso. No, sí, adelante. ¿Cuáles son tus redes? Sí, estoy como @Grace Carrillo C, casi en todas las partes. En Facebook, Graciela Carrillo, pero en Twitter, Instagram y TikTok es @Grace Carrillo C. Y ahí posteo sobre esos temas, posteo sobre temas de problemas de los vecinos que tienen en sus respectivas colonias, como por ejemplo, ahorita estábamos platicando sobre un tema de las Torres Infinity, que es igual un tema de desarrollo inmobiliario, de permisos que tal vez no debieron haberse dado. Entonces próximamente voy a sacar un video sobre eso también. El tema de Santa Gertrudis Copó, o sea, varios temas que vamos agarrando de los vecinos que me contactan y que voy platicando sobre qué podemos hacer. Otro tema importante que voy a platicar pronto es ¿por qué hay baja presión de agua en los héroes? ¿Por qué no se va la maldita luz a cada rato? O sea, es impresionante la cantidad de veces que se va la luz. O porque hay muy baja presión. Entonces, muchas veces el mensaje que yo intento comunicar en mis redes sociales es, primero, a mí no me gustan las narrativas de héroes y villanos, ¿no? O sea, la mayoría de las personas solo están tratando de vivir, de existir, de pasarla bien, de hacer dinero, de tener una buena vida. Los desarrollos inmobiliarios no son habrán algunos, ¿verdad? Pero para mí no son unos desgraciados, malditos que vienen a fregarme. Conozco muchos de ellos, son amigos míos, muchos de ellos que se dedican a hacer ese tipo de cosas, a construir. O sea, lo malo que sucede en nuestra sociedad tiene que ver con decisiones de política pública que toma la autoridad. ¿Qué es política pública? Política pública simplemente es las cosas que el gobierno hace o deja de hacer respecto a problemas públicos. Y las políticas públicas urbanas, pues es eso, las cosas que el gobierno hace o deja de hacer respecto a problemas en las áreas urbanas. Entonces, si el gobierno decide que no va a hacer nada con los Airbnbs, decide que tú puedes rentar tu casa en Airbnb los 365 días del año sin pagar nada extra por lo que estás tú provocando haciendo eso,
que no es tu responsabilidad. O sea, quiero que eso quede muy claro. Tú, como persona que renta un Airbnb para hacer un dinero extra, no es tu responsabilidad pensar en las problemáticas urbanas que se desatan alrededor de ti. Esa es responsabilidad de la autoridad. Y lo mismo pasa con otros problemas. Hay veces que los desarrolladores inmobiliarios, si tú te vas con lo que está pasando en muchos lugares, ellos tienen todos sus permisos. Ellos están en regla, no están haciendo nada malo, nada ilegal. El problema es el que les da los permisos. ¿Qué pasa en Los Héroes, por ejemplo? Los vecinos estaban muy molestos con Sadasi, ¿no? Es que Sadasi, ven y arréglame mi problema de la luz, arréglame mi problema. Y yo platicaba con los vecinos, les decía, oye, sí, de alguna forma, sí, Sadasi hizo el proyecto, pero Sadasi lo llevó al ayuntamiento, a la Dirección de Desarrollo Urbano, y la Dirección de Desarrollo Urbano lo revisó y dijo, sí, está bien, a pesar de que la infraestructura que ellos estaban proponiendo para la cantidad de personas que estamos viviendo acá no era suficiente. El proyecto no estaba bien armado y por eso no tenemos presión de agua, porque somos más personas de las que la infraestructura soporta. Somos más y ahí vienen más, porque ahí siguen más etapas, y esas etapas ellos no las pueden hacer si alguien no se las aprueba. ¿Quién les está aprobando todas esas etapas? La Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. ¿Por qué? Si la Dirección de Desarrollo Urbano sabe que desde hace años en Héroes la estamos pasando de la fregada porque no hay luz, no hay agua, no hay presión, ¿por qué aprueban más? Ahí entonces es cuando viene el proceso de redirecciona tu enojo. Sadasi es una empresa y la razón de ser de una empresa, por definición, es hacer dinero. Entonces, ellos no tienen ninguna responsabilidad de pensar en tu bienestar, ¿sabes? Ellos crean un proyecto de acuerdo a la legislación actual, de acuerdo a los reglamentos y lo que le piden los reglamentos, y si los reglamentos le piden lo mínimo necesario, pues probablemente van a poner lo mínimo necesario. Si eso es moral o no es moral, esa es otra discusión. No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de responsabilidad legal, de problemas urbanos. Los responsables, ahora sí, legalmente, de que tengamos una buena vida, una vivienda adecuada, que tengamos acceso a servicios públicos, que tengamos agua, que tengamos electricidad, no es Sadasi, es el Ayuntamiento de Mérida, es el Gobierno del Estado en muchos casos, pero en lo que respecta a desarrollos inmobiliarios es el Ayuntamiento de Mérida, porque los ayuntamientos en general, ¿no? Hablando de toda la República, los ayuntamientos son los que tienen la autoridad sobre el territorio del municipio. Entonces, el ayuntamiento decide darte tu licencia de funcionamiento a pesar de que no cumples con tal cosa. Decide darte tu permiso de construcción a pesar de que la torre que quieres construir está como 20 metros más alta de la que permite el reglamento o el plan municipal de desarrollo. Entonces, lo que a mí me encantaría que hagamos como comunidad y como vecinos y como personas que estamos preocupadas por lo que está pasando en la ciudad, es dejar de echarnos la culpa entre nosotros. De decir, no, es que son los foráneos que están viviendo acá y por culpa de los foráneos, como dice esa onda del diario Yucatán que me molestó tanto, es que es porque están viniendo los foráneos que está subiendo el precio de la vivienda. No manches, no es por eso, ¿sabes? Deja de echarle la culpa a un grupo de personas, que es el clásico, buscar un grupo de personas a quien echarles la culpa, como a los migrantes, como a los judíos, como a los palestinos. Entonces, en este caso, son los foráneos, sí, los foráneos. No es para nada la política pública que yo he impulsado de inmobiliarias y de turismo y de vende tierras y no. Digo, la autoridad feliz de que nosotros estemos enfocados en los foráneos y los extranjeros y no estemos enfocados en lo que ellos hicieron para provocar lo que está pasando hoy. Entonces, lo que a mí me encantaría es que como comunidad empecemos a ver quién realmente es responsable. En Los Héroes, ¿quién realmente es responsable de que no haya presión de agua, de que no tengamos electricidad? ¿Quién lo puede resolver el día de hoy? Sí, la JAPA y la CFE, nadie más nos puede resolver el problema, pero ellos no son el origen. Ellos no son los que aprobaron desarrollos inmobiliarios que no tenían el proyecto de infraestructura adecuado para la cantidad de personas que íbamos a vivir acá, ¿no? Y así con todos los temas. No,
hay que tratar de no ver el problema inmediato que tienes enfrente de ti, que es el extranjero gritándote, y tratar de pensar, oye, bueno, ¿y esta persona? ¿Será que está loca? ¿O será que nadie le explicó que las playas en México no son privadas, que las playas en México son públicas? ¿Y quién no le explicó? ¿Y cuántos más están viniendo que nadie les explica? Oye, ¿qué puede ser la autoridad para regular este problema? Entonces empezamos a pensar ahí en soluciones de política pública a ese tipo de problemas, en lugar de tratar de nada más enfrentarlo uno a uno, que no va a solucionar nada. Entonces, pues es eso. Bueno, pues la verdad fue una plática muy agradable, muy nutritiva. No, muchas gracias. Y pues muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias por tu tiempo. Y pues a todos los que nos están viendo a través de las cámaras, gracias por su tiempo, cambio y fuera.